descubierto, el increíble acto de una anciana que transformó la vida de un padre en apuros. Mario, un padre soltero de 30 años, se encontraba en una esquina de la calle, esperando el bus que lo llevaría al mercado. La niebla del atardecer cubría Guadalajara, haciendo que las luces del tráfico reflejaran sombras inquietantes sobre su rostro desgastado. En su mente, los pensamientos se agolpaban. Valentina, su hija de 10 años, había salido nuevamente decepcionada de la escuela. Sus calificaciones eran un reflejo del caos que rodeaba sus vidas. La angustia lo invadía, mientras que cada rechazo laboral lo llevaba a cuestionar si alguna vez recuperaría la dignidad que sentía desmoronarse a su alrededor. Cuando finalmente llegó el bus, Mario subió con el pecho apretado. Su trabajo en el mercado era informal, y cada día se sentía menos como un proveedor y más como un lobo acorralado. Imaginaba que otros hombres de su vecindario sabían trabajar en algo mejor, algo que no le requiriese esconder el rostro de la vergüenza. ¿Por qué no podía? Se sentía atrapado, como si las paredes de su hogar le susurraran que nunca podría ser más. Justo cuando comenzaba a perderse en sus pensamientos, una voz suave lo sacó de su ensueño. «Hola, joven. ¿Te puedo acompañar en este viaje?», preguntó Rosa, una anciana con ojos brillantes y una risa contagiosa. Desde ese momento, Mario se sintió transportado por la calidez de la conversación. La abuela compartió historias de su juventud, repletas de sacrificios y superación. Le habló de lo importante que es la familia y del respeto hacia los mayores. Fue en ese preciso instante que, por primera vez en meses, alguien lo escuchaba realmente. Un vínculo inusual comenzó a formarse, proyectando luces sobre sus dudas. Aún así, el aire se tornó pesado cuando, días más tarde, se cruzó con Javier, un viejo compañero de clase. Con su actitud arrogante, Javier lo encaró, recordándole que había fracasado. Las palabras hirientes lo hicieron tambalear, cada apodo y cada mirada despreciativa se sentían como dagas. Mario comenzó a cuestionarse. ¿Era realmente un buen padre? ¿Podía seguir soñando cuando la realidad lo ahogaba? La timidez se apoderó de él tras el ridículo, y la conexión con Rosa pareció desdibujarse. A medida que la presión aumentaba, la sabiduría de Rosa resonaba en su mente. «Nada es más fuerte que la determinación de un corazón», decía ella, y esas palabras se convirtieron en su llama en la oscuridad. La sombra de la incertidumbre lo perseguía, especialmente con el anuncio de un concurso académico al que muchos se estaban preparando. La tensión en su pecho no se disipaba, en cambio, se intensificaba. ¿Debería arriesgarse a presentarse y ser un ejemplo para Valentina? Pero, ¿y si fallaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se volvió casi insoportable al enterarse de un secreto del pasado de Rosa que podía unir sus vidas de una manera inimaginable. La revelación lo dejó paralizado antes del gran día. La angustia y la confusión invadieron su mente, estallando en un torbellino de emociones. Mario tenía que decidir si enfrentaría su propio pasado o si seguiría viviendo en la sombra de sus miedos. La lucha por su dignidad, por su hija, había comenzado a transformarse en algo más grande, y una pregunta flotaba en el aire: ¿tendría el valor de enfrentarse a sí mismo para construir un futuro que aún parecía inalcanzable? La noche previa al concurso, Mario se encontraba en la cama, el rostro iluminado solo por la tenue luz de su teléfono. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, sus consejos eran un eco constante. «El futuro está en tus manos», había dicho con una sonrisa que intentaba infundirle valor. Sin embargo, la insomnio se aferra a su pecho y el miedo se transformaba en una sombra que no lo dejaba descansar. A la mañana siguiente, la niebla seguía envuelta en su barrio, un recordatorio tangible de cómo la vida podía parecer confusa y desdibujada. Mario tomó un profundo suspiro antes de salir. La necesidad de ser un ejemplo para Valentina lo guiaba. No solo quería que ella viera a un padre que luchaba, quería que reconociera a un hombre que se atrevió a levantarse después de caer. Al llegar a la escuela, los nervios comenzaban a desbordarse. La sala estaba llena de estudiantes, cada uno más preparado que el anterior.
Los aplausos y risas resonaban, dejando a Mario en el rincón, atrapado entre su duda y su deseo. Sabía que el estigma del fracaso lo había perseguido durante años. Pero era el momento de sacar a la luz su fortaleza interna, de transformar ese miedo en motivación. Mientras se preparaba, recordó a Valentina sonriendo, su pequeña curiosidad e inteligencia brillante. Ella había perdido la fe en sí misma, al igual que él había perdido la suya. Si fallaba, no solo se defraudaría a sí mismo, también dejaría a su hija con una historia de desánimo. Pero si tenía éxito, podría ser un faro en su camino hacia la autoaceptación. Cuando era su turno de presentar, las palabras comenzaron a fluir. Con cada oración, su confianza crecía. Hablaba de la perseverancia, de las caídas y de levantarse. Contó su historia, no como un lamento sino como un testimonio de lucha y determinación. La habitación se quedó en silencio mientras los ojos de sus compañeros se fijaban en él, y Mario sintió que estaba atravesando un puente de autodescubrimiento. Era el momento de dejar atrás el pasado. No obstante, al finalizar, la incertidumbre lo abordó de nuevo. ¿Había hecho el suficiente impacto? ¿Sería bien recibido? La reacción del público fue tibia, aplausos moderados, algunas miradas de compasión, y eso lo llevó a una profunda reflexión. Regresó a casa cargando no solo el peso de la presentación, sino el miedo que solía habitar en sus pensamientos. Al llegar, la puerta se abrió y Valentina corrió hacia él, llena de energía infantil. «Papá, cuéntame cómo fue». Su voz le dio un nuevo propósito. Mario se agachó para verse a la altura de su hija, y mirando a esos ojos que parecían buscar respuestas, hizo una elección decisiva. Decidió abrazar no solo su propio miedo, sino también la posibilidad de abrirse a Valentina sobre sus desafíos. Fue difícil, pero aprendí que intentar es lo que importa, le compartió, modulando su voz para infundirle un sentido de esperanza. Esa conversación despertó en Mario algo que había creído perdido, el deseo de ser un ejemplo auténtico. La conexión con Valentina se volvía cada vez más fuerte, y él comenzó a vislumbrar que no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser sincero. Al día siguiente, justo antes de prepararse para una nueva jornada, un mensaje de Rosa iluminó su pantalla. «Los mejores caminos son los que se recorren con valentía», decía. Mario se dio cuenta de que quería compartir no solo sus miedos, sino también lo que había aprendido de esta experiencia, la fuerza de levantarse después de tropezar. Sin embargo, el eco de las palabras de su viejo compañero le volvió a tocar el corazón. Fracasado. Era una etiqueta que no podía ignorar. En una extraña confluencia, se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba afuera, sino en su interior. La determinación de sostener su camino con integridad y autenticidad lo llevaría a un lugar nuevo, pero el miedo persistía. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la sombra que lo perseguía desde atrás? Con el día comenzando, el camino hacia la verdad se iba despejando, pero lo que aún estaba por venir podía cambiarlo todo. Un nuevo desafío lo aguardaba, un final inminente donde tendría que confrontar no solo su pasado, sino también el futuro que había comenzado a soñar. Mario despertó con una sensación de inquietud punzante en su estómago. A pesar de la determinación que había comenzado a crecer en él, la sombra del miedo se cernía sobre sus pensamientos como una niebla densa en la que no se podía ver con claridad. Se vestía lentamente, cada prenda era un paso hacia lo desconocido. La jornada que se avecinaba no era solo una nueva oportunidad, sino un momento crucial en su búsqueda de autenticidad y superación. Desayunó con Valentina, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba si había logrado dejar suficiente huella en quienes le rodeaban y si su mensaje había sido lo suficientemente poderoso. Ella lo miraba curiosa, llena de energía, ajena a las batallas internas de su padre. Su risa vibrante era un recordatorio constante de por qué estaba luchando. Mara sintió la presión de ser el héroe que ella necesitaba. Una vez en el trabajo, se topó con Rosa, quien le ofreció una suave sonrisa. «Sabes, Mario, a veces la vida nos lanza situaciones difíciles para mostrarnos lo que tenemos dentro», comentó mientras organizaba unos papeles. Esa frase resonó en él, haciendo eco de lo que había sentido la noche anterior. En ese momento, entendió que la vida no siempre se trataba de ganar o perder, sino de ser auténtico y valiente, aunque eso significara mostrar su vulnerabilidad. El día avanzaba y su mente giraba en torno a la idea de compartir más sobre su proceso con Valentina. Las palabras de Rosa lo habían inspirado a abrirse aún más, a mostrar su lucha real. Pero, ¿habría riesgo en hacerlo? La duda se apoderaba de él.
Un encuentro con un compañero de trabajo que había sido una antigua fuente de inseguridades lo condujo a un dilema moral. Debía permitir que el pasado dictara su presente. En un momento de reflexión, Mario decidió enfrentar sus demonios. Para él, estaba claro que el temor a ser etiquetado como fracasado no podía seguir dictando su vida. Comenzó a buscar formas de presentarse con honestidad en su entorno laboral, a expresar ideas que antes hubiese guardado en lo más profundo de sí mismo. Tomó la iniciativa de proponer un nuevo proyecto, uno que abordara las necesidades que él mismo sentía. Esa acción era un paso hacia su evolución personal. Había algo electrizante en desafiar a su propia sombra. Sin embargo, la presentación que había planificado lo llevó a enfrentarse a la realidad de sus inseguridades. La expectativa de sus compañeros lo atenazaba. Durante la reunión, sus manos temblaron levemente, y la imagen del fracasado intentó infiltrarse en su mente. Recuerden que todos tenemos algo que aprender y compartir. He estado aquí, en la posición de dudar de mis propias capacidades. Pero hoy, aquí estoy, entregando algo que refleja quiénes somos, lo que podemos ser, dijo con voz temblorosa pero decidida. Algunas miradas de sorpresa le llegaron. Había una incomodidad colectiva, y también una conexión emergente. Al finalizar, recibió una ovación cálida. No solo de aplausos, sino de comprensión. Parecía que transformarse en su versión más auténtica había resonado en otros. A medida que los demás compartían sus propias historias, Mario sintió que la conexión crecía. Era un recordatorio evidente de que la vulnerabilidad podía llevar a la fortaleza. Al regresar a casa esa noche, sintió el peso levantarse poco a poco de su alma. Al entrar, Valentina lo abrazó con su típica emoción. Me alegra ver que estás bien, papá. Cuéntame más sobre tu día. Aquello, claramente, era una señal de que las semillas de cambio que había sembrado comenzaban a germinar. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre los grandes pasos que había tomado, un mensaje de un viejo amigo a través de una red social lo hizo temblar. Escuché de tu presentación. ¿Te estás convirtiendo en alguien? Hay algo sobre tu discurso que me preocupa. Mis amigos y yo queremos hablar contigo. La persuasión en esos pocos escritos lo inquietó. Mario contuvo la respiración, sintiendo que el próximo paso podría llevarlo a un nuevo impasse en su camino. Hacia la verdad. La idea de volver a encontrarse con su pasado lo superficializó y comenzó a preguntarse, ¿estaría realmente listo para lo que le esperaba? ¿O debería seguir navegando en la inercia de su reciente descubrimiento personal? La incertidumbre ocupaba su mente una vez más, pero ya no se sentía tan solo en su lucha. Lo que vendría era una confrontación que podría cambiar su vida para siempre. Mario pasó la noche inquieto, girando en la cama mientras las palabras de su amigo resonaban en su mente. Las luces de la ciudad atravesaban la ventana, proyectando sombras en las paredes, como si se burlaran del caos interno que enfrentaba. Entendía que aquella llamada a su pasado no era sencilla. La incertidumbre lo mantenía alerta, y en su corazón había una lucha silenciosa entre el deseo de avanzar y el temor a lo que eso conllevaría a la mañana siguiente. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente intentaba clasificar cada emoción. Su reflejo en el espejo le mostraba a un hombre dividido entre sus impulsos más auténticos y las cadenas del pasado que aún lo ataban. Al desayunar, Valentina hacía preguntas enérgicas sobre su jornada, y él sonreía, esforzándose por mantener su encanto. Sin embargo, al terminar, la risa de su hija se desvaneció en su mente, dejando solo el eco de su mensaje desconcertante. En la oficina, el ambiente era más pesado que nunca. Las interacciones que antes parecían fluidas ahora eran cargadas de sospecha. Mario se sentía como si estuviera bajo un microscopio. Rosa se acercó nuevamente, y dándose cuenta de su estado, le dijo, a veces, lo que creemos que es nuestra debilidad es solo lo que nos fortalece. Sus palabras fueron un bálsamo y una carga al mismo tiempo. Recordaba su vulnerabilidad y el discurso que había expuesto, pero también la ola de incomodidad que lo había seguido. Durante el almuerzo, movilizó su coraje y decidió responder al mensaje de su amigo. ¿Puedes venir a la oficina? Debemos hablar, escribió, tomado por un impulso que al inicio pareció atrevido, incluso imprudente. Cada elipsis en su contestación le provocaba duda. Aún así, la decisión estaba tomada. Las oportunidades para reescribir su propia narrativa eran escasas, y no podía permitir que el pavor otra vez lo convirtiera en espectador de su vida. Esa tarde, Mario se sentó en su cubículo, inquieto, mientras contaba los minutos hasta la llegada de su amigo. La idea de abrirse sobre sus inseguridades le helaba la sangre.
Sabía que no podría esconderse, no cuando cada palabra que pronunciaría contribuiría a su reconstrucción personal. Finalmente, su amigo apareció, un rostro conocido, pero lleno de un aire de expectación que lo incomodaba. Después de los primeros saludos vacíos, Mario sintió que el pánico empezaba a establecer su dominio nuevamente. La discusión comenzó tensa, pero a medida que hablaba, las palabras fluyeron mucho más fácil de lo que había imaginado. Mario, entiendo que estás en un camino nuevo. Pero tengo que preguntarte por qué sientes que necesitas demostrar algo a los demás. Con cada pregunta, su amigo destapaba viejas heridas ocultas. La respuesta de Mario se volvió más profunda y resonante que cualquier discurso que había dado antes. No lo sé. Quizás porque no quiero que el miedo marque mis decisiones. Quiero ser un buen padre, quiero ser. Su voz se quebró, y sintió las lágrimas al borde, pero en lugar de retirarse, los abrazó antes de que la conversación finalizara. Su amigo realizó una observación inquietante. Mario, a veces somos los arquitectos de nuestras propias prisiones. ¿Qué harías si te quitases esa etiqueta de fracasado que llevas en tu espalda? La pregunta lo dejó aturdido. Las palabras resonaban, invitándolo a reflexionar sobre lo que realmente significaba para él liberarse de su pasado. La noche llegó con un nuevo sentido de propósito a medida que Mario regresaba a casa. Valentina lo esperó con la cena lista. Ella, inocente, tenía una chispa de alegría que iluminaba cualquier sombra. Papá. Vimos un documental de una mujer que cambió vidas, deberías verlo. La simpleza de su entusiasmo lo hizo sonreír, reconociendo que mientras él lidiaba con sus luchas internas, ella parecía captar el mensaje de lucha y superación. Con cada paso hacia su habitación, el eco de la conversación de aquella tarde comenzaba a asentar nuevas raíces y... La siguiente mañana sería crucial, un nuevo amanecer que traía la promesa de una revelación. Cuando el reloj sonó al amanecer, la inquietud habitual de Mario había cambiado, convirtiéndose en un fuerte latido. Con el alba, emergía una pregunta que parecía resonar más allá de su inseguridad: ¿estoy preparado para enfrentar lo que el destino tiene planeado para mí? Él sabía que las respuestas no serían fáciles, pero dentro de él, un nuevo ritmo pulsaba, listo para ser descubierto. Mario despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. El día se mostraba radiante, como si la naturaleza misma estuviera animándolo a salir y enfrentar lo que tanto había evadido. Mientras se preparaba para ir a la oficina, notó que había un ligero desasosiego en su interior, pero esta vez, lo sentía con una mezcla de expectativa. Al llegar, las voces del equipo resonaban en el aire. Hoy era el día en el que propuso una reunión para hablar sobre cambios en el enfoque del proyecto que lideraba. Se sentó en su escritorio, revisando mentalmente los puntos que iba a abordar, considerando cómo podían abrir un diálogo más honesto y constructivo. Recordó la afirmación de Rosa sobre la debilidad y la fortaleza. Si esta conversación salía bien, podría ser un paso hacia la reconstrucción de su confianza. Cerca de la hora de la reunión, Mario sintió un ligero temblor en las manos. Al mirar los rostros de sus colegas, experimentó un instante de inseguridad. ¿Qué les diré si no lo entienden? ¿Y si me ven como un líder inexperto? Sin embargo, respiró hondo, enfrentando esos pensamientos con firmeza. No sería la primera vez que se encontraba con la resistencia, y sabía que aquellos que lo rodeaban también tenían sus propias luchas. La reunión comenzó, y a medida que expuso su idea de reformular el proyecto, el ambiente se tornó tenso. Pudo notar miradas escépticas y algunos murmullos. A ello, su corazón comenzó a latir con mayor fuerza, pero en lugar de ceder a la ansiedad, decidió compartir una anécdota personal. Habló de su hija Valentina, de cómo ella lo inspiraba a ser mejor, no solo por su futuro, sino por el presente que vivían juntos. Entiendo la presión que sienten. Yo también he tenido miedo a fallar. Pero, ¿no es también en la vulnerabilidad donde hallamos la grandeza? Sus palabras resonaron, y Mario sintió que cada uno de sus colegas comenzaba a ablandar su postura. La discusión se volvió más fluida. Las críticas constructivas llegaron, y aún en medio de la incertidumbre, se sintió respaldado por el equipo. Tras la reunión, recibió varios comentarios positivos, incluso algunos colegas se acercaron para ofrecer su apoyo. Algo dentro de él comenzaba a reconciliarse con la idea de ser un líder auténtico, uno que no necesitaba esconder sus inseguridades detrás de una máscara de perfección. Fomentar la empatía durante un periodo de transformación podría ser su mejor arma. Sin embargo, en un rincón de su mente, la pregunta de su amigo seguía latente: ¿qué harías si te quitases esa etiqueta de fracasado que llevas en tu espalda? Esa noche, mientras Valentina dormía,
Mario tomó una decisión. Miró el espejo nuevamente y se prometió que el siguiente paso no solo implicaría mejorar profesionalmente, sino también explorar quién era realmente y lo que deseaba ser. No pasaron muchos días para que Mario se sintiera atraído por la idea de participar en una charla comunitaria sobre superación personal, un evento que se anunciaba en su vecindario. Sin embargo, el miedo a ser juzgado y a no estar a la altura resurgió. La confusión entre el deseo de avanzar y el anhelo de lo cómodo lo invadió. El momento de hablar será decisivo, pensó, y a pesar de sus vacilaciones, la sombra de la antigua etiqueta de fracaso comenzaba a desvanecerse. Decidió inscribirse. Mientras tanto, su vida en casa proporcionaba consuelo, y Valentina, sin querer, se convirtió en su guía, animándolo a experimentar el mundo de formas nuevas. La influencia de su hija se volvió un motor positivo. Anhelaba compartir su viaje no solo como un padre, sino como un ser humano en evolución. A la víspera del evento, una mezcla de emoción y pavor invadió su ser. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, un paso hacia la búsqueda de su verdadera identidad. De repente, el teléfono vibró. ¿Era un mensaje de su amigo, listo para la charla? Recuerda, el verdadero cambio comienza cuando nos enfrentamos a nuestros miedos. En ese instante, la brecha entre lo que era y lo que podría ser se hacía cada vez más pequeña. Mario sonrió, por fin consciente de que había un camino lleno de posibilidades alineándose ante él. Pero, ¿podría realmente compartir su historia sin dejar que el miedo tomara el control una vez más? El desafío estaba a la vuelta de la esquina, y con él, una nueva oportunidad para descubrirse y liberarse de las ataduras de su pasado. Mario despertó al día siguiente con las últimas palabras de su amigo resonando en su mente. Se sintió más ligero, como si una brisa fresca hubiera empezado a desvanecer las sombras de su inseguridad. Al levantarse, una mezcla de determinación y nervios lo acompañó, recordándole que el momento estaba cada vez más cercano. Antes de salir, se miró en el espejo, aceptando que no podía seguir escondiéndose tras un ropaje de miedos. La jornada en la oficina transcurrió con un aire de anticipación. A pesar de que su mente reverberaba con el ecosistema nervioso del próximo día, logró concentrarse en lo que podía controlar. Decidió reunirse de nuevo con su equipo, buscando alentar el compromiso de todos hacia el nuevo enfoque del proyecto. Invitó a cada uno a compartir no solo las expectativas, sino también sus propios temores. Durante esa charla, un colega mencionado le tocó la fibra sensible, revelando sus propias luchas con la ansiedad. Mario, al escucharlo, se dio cuenta de que juntas las historias podían iluminar caminos, no solo para él, sino para todos. En ese momento, la conexión humana floreció como nunca antes. La vulnerabilidad fue la herramienta que los unió, cada testimonio resonaba en el otro, llenando el espacio de una confianza renovada. Al caer la tarde y tras una productiva jornada, recibió un mensaje inesperado de Rosa, su mentora. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Recuerda, el liderazgo es sumamente humano. Estas palabras lo llenaron de una calidez reconfortante, y en su mente se instauró una nueva visión de sí mismo, alejada de la etiqueta de fracasado. Esa noche, mientras Valentina jugaba al lado de él, Mario se sintió impulsado a compartir lo que había aprendido. La animó a hablar sobre sus inquietudes, descubriendo que incluso ellas podrían tener un impacto en su vida cotidiana. Valentina, con su inocencia, le recordó que todos enfrentamos miedos, grandes o pequeños. Este intercambio fortaleció su conexión. Ambos decidieron, de forma mutua, que compartir era sinónimo de crecer. El día del evento llegó. Mario, vestido con un cómodo pero elegante atuendo, se sintió como un actor a punto de salir al escenario. Su corazón latía con fuerza, y el eco de su voz interior resonaba: no permitas que el miedo te venza. La autenticidad importa más que las opiniones ajenas. Este mantra se convirtió en su mantra mientras se acercaba al lugar, cada paso sintiéndose más resoluto. Las palabras de motivación dadas por su amigo a primera hora se repetían en su mente. El auditorio, a pesar de su tamaño, parecía un refugio. Al llegar, notó la diversidad de personas presentes, padres, jóvenes, profesionales en busca de cambios. Estaban ahí por razones diversas, pero todos compartían un denominador común: la búsqueda de transformación personal. Mario comprendió que no estaba solo en su viaje. Una vez en el estrado, sintió un repentino estallido nervioso, pero se aferró a una carta que había escrito la noche anterior, donde había volcado sus pensamientos y sentimientos más crudos. Al abrir la boca para hablar, respiró profundamente y dejó fluir sus experiencias. Su voz, aunque titubeante al inicio, adquirió firmeza. Contó por qué había llegado hasta allí,
no solo por su historia de superación, sino como un homenaje a todos los que luchaban a medida que compartía, se sintió invadido por una ola de energía. Su vulnerabilidad se convirtió en una herramienta de conexión poderosa. Las sonrisas y los murmullos de aceptación del público reflejaban que había encontrado un lugar en sus corazones. Mientras hablaba, Mario se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a la persona que había anhelado ser. Con cada aplauso y cada aplauso sincero, su antigua etiqueta se desvanecía más. Quizá no soy un fracasado, pensó, sino un individuo en constante evolución. Pero, en el fondo de su mente, un eco persistente de preguntas se alzaba: ¿qué más hay en mí que aún no he descubierto? Al concluir su discurso, el rostro de Valentina brillaba entre la multitud. Mario notó cómo ella lo miraba tan no solo como su padre, sino como un ejemplo. Esa conexión fue su mayor recompensa. Pero, al salir del auditorio, un nuevo desafío lo esperaba al recibir un mensaje: ¿listo para dar el siguiente paso? Hay más por descubrir en tu viaje. Su corazón se aceleró una vez más mientras una nueva incertidumbre lo atravesaba. ¿Qué giros tomaría su camino ahora? La pregunta se asomaba de forma tentadora sobre lo que todavía no había explorado en sí mismo. Mario no pudo evitar sentir que la vida lo empujaba hacia un nuevo destino. La incertidumbre que había sacudido su corazón ahora se llenaba con un leve sentido de curiosidad. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿está listo para el siguiente paso? Esa noche, mientras la brisa fresca de la tarde entraba por la ventana, decidió que debía explorar la fuente de esta inquietud. La incomodidad, pensó, podría ser el preludio de un descubrimiento. Al día siguiente, optó por tomar un camino diferente hacia la oficina. A paso lento, fue absorbiendo la energía de su entorno. Al pasar por una pequeña plaza, se encontró con un grupo de personas de diversas edades que discutían animadamente sobre un proyecto comunitario. La pasión en sus voces resonaba con una familiaridad que despertó la curiosidad de Mario. Se sintió atraído por sus sonrisas y las historias compartidas, aunque aún le costaba relacionarse con los demás fuera de su círculo habitual. El grupo estaba liderado por una anciana que, con una energía sorprendente, contaba historias de su propia vida. Hablaba de desafíos superados, de la importancia de la comunidad y de cómo cada pequeño esfuerzo podía marcar la diferencia. Mario se dio cuenta de que esta mujer irradiaba una fuerza que nunca había experimentado plenamente. Su presencia era una mezcla de sabiduría y vigor, y aquellos que la rodeaban escuchaban con atención. Intrigado, se acercó y, en un derroche inesperado de valentía, le pidió consejo. ¿Cómo lograste enfrentar tus miedos y seguir adelante? La anciana lo miró fijamente, como si estuviera escrutando su alma, y respondió: la vida es un viaje de descubrimiento. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos enfrentar. Si deseas crecer, tienes que arriesgarte a decepcionarte, a desafiar lo conocido. Las palabras resonaron profundamente en Mario. Era un consejo sencillo, pero cargado de significados complejos. A partir de ese instante, se sintió dispuesto a dar un paso más allá de la vulnerabilidad a la acción. La mujer le sugirió que participara en su proyecto, una convocatoria abierta para generar un cambio en la comunidad. A pesar de su tímido impulso, los recuerdos de su propia superación le susurraban que esta podría ser la oportunidad que había estado buscando. Esa misma tarde, envió un correo a su equipo, compartiendo su decisión de involucrarse. Al hacerlo, sintió que una pesada carga se levantaba de su pecho. Había dado un paso hacia lo desconocido y, a medida que lo pensaba, la adrenalina comenzó a fluir. Pero esa emoción venía acompañada de dudas: ¿realmente podría contribuir de alguna manera? La respuesta llegó a la mañana siguiente cuando, al adentrarse en el proyecto, rápidamente se encontró en un entorno lleno de colaboraciones creativas y desafíos inesperados. Las contribuciones de los demás lo inspiraban a explorar sus propias capacidades. La anciana, con su guía firme, comenzó a desmenuzar las habilidades que Mario había mantenido ocultas. A medida que interactuaba y proponía ideas, su confianza crecía, y con ello, la posibilidad de transformar no solo su entorno, sino también a sí mismo. El día avanzaba mientras el equipo comenzaba a enfocarse en un aspecto esencial del proyecto: la narrativa personal de cada participante. Mario se vio en el centro del ciclo, donde sus experiencias se entrelazaban con las de otros. Era un baile de descubrimiento, un acto de sinceridad donde su historia, la misma que había compartido en el auditorio, emergía con fuerza renovada. Las conexiones que creaban lo hacían sentir más que un simple individuo,
era un jugador activo en una comunidad que se apoyaba mutuamente. Sin embargo, mientras todo esto se desarrollaba, una sombra de duda volvió a acecharlo. Se preguntaba si realmente podría sostener este nuevo camino, o si estaba atrapado de nuevo en la trampa de ilusiones. Las visiones de su futuro comenzaban a chocar en su mente, el deseo de liderar lo ponía en un camino de autoexamen que asustaba. ¿Era capaz de continuar desnudando su vulnerabilidad en este nuevo contexto o se encontraría nuevamente atrapado en la autoexigencia? Mientras la jornada concluía, al alejarse del grupo, recibió un mensaje en su teléfono que le heló la sangre: ¿listo para enfrentar tu mayor miedo, Mario? La vida no espera a nadie. Ante tales palabras, la urgencia se apoderó de él y, en su mente, emergió una pregunta inquietante: ¿realmente conocerá el horror que implica abrirse a las posibilidades cuando aún queda tanto por descubrir en su vida? A la mañana siguiente, la luz del día filtraba suavemente por la ventana, pero en el interior de Mario, una tormenta de pensamientos se desataba. El mensaje del día anterior resonaba en sus oídos como un eco incesante, un recordatorio de que el tiempo no se detiene. La inquietud se mezclaba con la anticipación y las preguntas se agolpaban en su mente de manera afanosa. Aquel compromiso con el proyecto lo había expuesto a una serie de desafíos internos que parecía no haber anticipado. Mientras se preparaba para una nueva jornada, repasó en su interior las enseñanzas de la anciana. Había una verdad sólida en sus palabras: cada desafío planteaba una oportunidad para cambiar, y uno de los mayores temores de Mario era la idea de no ser suficiente. Pero hoy, en lugar de ser arrastrado por la duda, deseaba abrazar el desafío. Esa decisión lo llevó a un punto de inflexión. Tenía que descubrir aquello que le impedía avanzar. Al llegar al lugar del proyecto, Mario se dio cuenta de que aquella inquietud inicial se había transformado en un deseo genuino de seguir adelante. La anciana lo esperaba, su mirada perceptiva captando el cambio en su actitud. Ella le sonrió, como si hubiera percibido la lucha interna que había superado. Hoy es un nuevo comienzo para ti, Mario. La apertura a lo desconocido es el primer paso hacia el crecimiento, le dijo. La jornada se llenó de actividades, y cada tarea lo empujaba a salir de su zona de confort. Hubo momentos en los que las preocupaciones querían hacerse sentir nuevamente, pero Mario, decidido, optó por la acción. Comenzó a liderar discusiones, compartió su perspectiva y se ofreció a guiar a otros en sus historias. Esa revelación de vulnerabilidad no solo lo hacía más fuerte, sino que también inspiraba a quienes lo rodeaban. La timidez que había sido su sombra durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse en el ambiente positivo que él ayudaba a generar. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando tuvo que enfrentar las disidencias dentro del grupo. Un miembro del equipo, un joven con una fuerte personalidad, se opuso a varias de sus ideas. Mario sintió como el antiguo autosabotaje lo asediaba. El temor a ser descalificado o ignorado florecía en su interior. Pero en lugar de dejarse llevar por la duda, recordó las palabras de la anciana: el crecimiento está en el desafío. Tomando una respiración profunda, Mario decidió responder con calma. Presentó con claridad sus ideas y escuchó con respeto las objeciones del joven. Tal acercamiento no solo hizo que Mario se sintiera más seguro, sino que también transformó la dinámica del grupo. En vez de una confrontación, nació un espacio de diálogo, donde las visiones se fundieron para forjar una solución más robusta. Esa experiencia se convirtió en un punto clave en su desarrollo personal. Su autoestima comenzó a florecer, aunque las dudas no desaparecieron por completo. Empezaba a entender que la confianza se construye en base a la acción. El miedo que una vez lo inmovilizó se tornaba en un combustible para actuar. Al finalizar la jornada, reflexionó sobre cómo cada desacuerdo y cada paso adelante eran partes de un mapa aún desconocido. En la soledad de su hogar esa noche, sintió que los obstáculos se habían convertido en oportunidades. Pero al mirar por la ventana, una inquietante cuestión emergía: ¿estaría realmente preparado para la próxima fase de su viaje? En su teléfono, un nuevo mensaje aparecía: estás más cerca de descubrir tu verdad, Mario. La vida nunca deja de cuestionarte. Esa frase lo dejó con una sensación voraz en el estómago. ¿Sería capaz de enfrentarse a los siguientes retos que se avecinaban, y más importante aún, descubrir lo que realmente era capaz de alcanzar? Mario despertó con la sensación de que cada día era una página en blanco, lista para ser escrita. Con la luz del nuevo día filtrándose por su ventana, decidió que ese sería el momento de consolidar su crecimiento. Mientras se duchaba, formuló mentalmente una estrategia: no solo quería enfrentar lo desconocido, sino dominarlo. Se trataba de más que ser competente,
se trataba de ser un líder. Al llegar al trabajo, sus compañeros lo recibieron con una mezcla de sonrisas y miradas curiosas. Había algo diferente en él. Se acercó al lugar de la reunión con una postura confiada. Cuando sostuvieron la primera sesión, decidió aprovechar el espacio de diálogo que había creado. Era el momento de poner en práctica sus habilidades de comunicación y liderazgo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el joven con fuerte personalidad volviera a expresar su desacuerdo. Este puntal del equipo se convirtió en un nuevo adversario en su camino. Pero esta vez, el miedo a la descalificación no lo paralizó. En cambio, la determinación creció en su interior. Hoy no voy a huir de la confrontación, pensó. Cuando el joven lanzó una crítica a su propuesta, Mario tomó un respiro y, en lugar de desmoronarse, tomó las riendas de la situación. Entiendo tu perspectiva. Podríamos explorar nuevas maneras de combinar nuestras ideas, dijo, apuntando a un enfoque colaborativo. Esa pregunta sencilla, pero poderosa, transformó el ambiente de tensión a uno de posible entendimiento. A medida que se desarrollaba la discusión, una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él. Al dar vida a su curiosidad y a su disposición para aceptar críticas, no solo estaba mejorando su autoconfianza, sino que también estaba cambiando la atmósfera del grupo. Empezó a ver cómo su propio crecimiento personal inspiraba a los demás a abrirse. Los miembros del equipo empezaron a contribuir más abiertamente, generando ideas que nunca habrían surgido en un entorno más competitivo. Esa jornada dejó a Mario con más preguntas que respuestas. Después del intenso intercambio, se sentó a escribir en su diario. Con cada palabra, consolidó la certeza de que estaba en un camino firme hacia su auténtico yo. Sin embargo, también se dio cuenta de que había más en juego que simplemente ser un buen líder. Necesitaba encontrar su voz distintiva. Sus reflexiones lo llevaron a entender que su desarrollo no solo debía estar ligado a su capacidad para dirigir, sino también a su habilidad para escuchar y evolucionar junto a su equipo. Aquel día, el diálogo se convirtió en un espejo de su propia transformación y la necesidad de autoexploración se volvió más evidente. Al llegar a casa, agotado pero satisfecho, sentía un puñado de emociones contradictorias, incertidumbre, emoción y un renovado sentido de propósito. Se encontró frente al espejo y se preguntó si había llegado al núcleo de su identidad. Pero ese momento de reflexión fue interrumpido por otro mensaje en su teléfono: despertar es solo el primer paso, Mario. La verdadera transformación ocurre en la tormenta. El eco de esas palabras lo dejó inquieto. ¿Qué tormentas se aproximaban y cómo desgastarían su nueva convicción? La noche se tornaba un escenario de preguntas sin respuesta, y Mario sabía que su viaje apenas comenzaba. El impulso de enfrentar lo que vendría se apoderó de él. Esa intriga lo mantuvo despierto, mientras planeaba su siguiente movimiento en este intrincado juego de descubrimientos. Mario se despertó una mañana, sintiendo que había pasado por un largo proceso de transformación. Había dejado atrás el peso de la etiqueta de fracasado que tanto lo había atormentado. En su viaje hacia la superación personal, había encontrado una nueva conexión consigo mismo y con su hija, Valentina, que lo inspiraba cada día a ser mejor. La vida, antes marcada por la angustia y la inquietud, ahora latía con un renovado propósito. Con su nuevo compromiso hacia el proyecto comunitario, Mario había comenzado a liderar y colaborar, trabajando codo a codo con un grupo diverso. Las críticas y los desacuerdos se habían convertido en oportunidades para fortalecer su voz, no solo como miembro del equipo, sino como una figura de cambio en su comunidad. Su manera de abordar la vulnerabilidad había impactado a sus colegas, creando un espacio donde podían compartir sus propios temores y aspiraciones. Mario ya no temía ser vulnerable, lo abrazaba, reconociendo que era una fuente de fortaleza. El día del evento comunitario había llegado. Mientras se preparaba, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Era su oportunidad de compartir su historia y los aprendizajes obtenidos a lo largo del camino. Se miró en el espejo con determinación, notando los cambios no solo en su apariencia, sino también en su seguridad. Ya no era el mismo de antes. Había demostrado a sí mismo que podía enfrentarse a su pasado y salir adelante. Al llegar al auditorio, se sintió rodeado de energía positiva. La diversidad del público lo motivaba, eran personas que, al igual que él, buscaban un cambio en sus vidas. Cuando fue el momento de hablar, se quedó frente al micrófono, sintiendo que había llegado a un punto culminante en su viaje. Con una voz clara y firme, comenzó a compartir su experiencia, su crecimiento y las enseñanzas que había adquirido. Habló de las dificultades, de los fracasos,
pero también de cómo cada uno de esos momentos había sido un paso hacia su verdadero ser. El auditorio resonaba con aplausos y sonrisas, particularmente de Valentina, quien lo miraba con admiración desde la primera fila. Su gesto le llenaba el corazón de orgullo y, al terminar su discurso, sintió que había alcanzado algo significativo. No solo había compartido su historia, había creado una conexión sincera con su audiencia, quienes le agradecieron con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras regresaba a casa, se dio cuenta del impacto que había generado. Personas se le acercaban, agradeciéndole por su autenticidad, por darles poder. Mario comprendió que su viaje no solamente había transformado su vida, sino que también había influido en la de otros. Había logrado adquirir no solo la confianza que había estado buscando, sino también la certeza de que podía marcar una diferencia en su comunidad. El camino de Mario no había sido fácil, pero había crecido en cada desafío. Sus antiguas inseguridades se convirtieron en motivaciones para seguir avanzando. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza, y ese cambio se reflejaba en cada aspecto de su vida. Al mirar hacia el futuro, se sintió preparado para enfrentar cualquier desafío con valentía. Con una nueva visión clara en mente, Mario decidió que deseaba expandir sus horizontes. Buscó oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, incluso planteándose tomar cursos de liderazgo y oratoria. Su deseo de superación personal no cesaba. Había comprendido que su historia de vida podría ser el aliento que otros necesitaban, y quería seguir compartiéndola. Cuando llegó a casa esa noche, Valentina lo esperaba con una sonrisa iluminadora. «Papá, hiciste un gran trabajo. Estoy tan orgullosa de ti», le dijo, llenándolo de calidez. En ese instante, Mario comprendió que no solo quería ser un ejemplo para su hija. Quería ser un faro de esperanza para todos aquellos que, como él, luchaban con sus propios miedos e inseguridades. Mario había triunfado en su transformación. Al enfrentar su pasado y abrir su corazón, no solo se había convertido en un mejor padre, sino también en un líder inspirador. Había logrado alcanzar una paz interior y un propósito profesional que nunca antes había imaginado. Su viaje apenas comenzaba, pero sabía que cada paso que diera sería uno de crecimiento, nunca más de retroceso. Ahora, es el momento de que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.